El proyecto de reforma del sistema jubilatorio, una de las iniciativas clave de este gobierno, tendrá media sanción en el Senado antes de que termine el año. El próximo lunes, el texto de la reforma del sistema previsional comenzará a ser votado en la comisión especial que analiza esa iniciativa en el Senado. Luego, el martes 27, comenzará el tratamiento en el plenario de la Cámara Alta, donde la votación terminará el jueves 29, cuando el texto recibirá la media sanción. A este cronograma se llegó luego de que el oficialismo alcanzara un acuerdo interno esta semana sobre las modificaciones al proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Les propongo que en los próximos minutos pasemos en limpio qué deja esta discusión, cómo termina el pasaje del proyecto por la primera Cámara. Para eso estamos con el principal redactor, el doctor Rodolfo Saldain. Doctor Saldain, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto como siempre. ¿Qué papel viene jugando usted en todo este proceso parlamentario? Por ejemplo, las modificaciones que se plantearon, las que se discutieron en comisión, ¿debían tener el visto bueno suyo? Bueno, yo he estado participando activamente en todas las reuniones, particularmente a nivel de la bancada de la coalición de gobierno, y bueno, en estos días casi que he tenido oficina instalada en el Senado. Bueno, vayamos al proyecto, y antes de plantearle algunas preguntas, creo que conviene recordar muy brevemente a dónde se va, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que incluye el proyecto? Yo hago acá un esquemita, tiro 4 o 5 frases y usted en todo caso agrega algo más. Perfecto. Se crea un sistema nuevo, ¿no? El sistema previsional común, que abarca a el Banco de Previsión Social, pero también al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, a la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja Notarial de Seguridad Social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. En ese sistema, en el nuevo, en el sistema previsional común, todas las personas que desarrollan actividad laboral tendrán que hacer aportes al sistema de reparto solidario, pero también al sistema de ahorro individual, al que se canaliza a través de la AFAP. Todas las personas que inician actividad laboral después de los 180 días de vigencia de la ley, se incorporan plenamente a este sistema, al sistema nuevo, a las reglas del sistema nuevo. Para las demás, para quienes ya trabajan al día de hoy, se prevé una convergencia de regímenes, ¿no? Correcto. Un proceso por el cual los derechos jubilatorios van pasando a regularse de manera progresivamente creciente por el sistema previsional común, desde la vigencia del proyecto de ley hasta el año 2042, ¿no? Es una transición de 20 años, ¿no? 20 años, correcto. Por último, el proyecto aumenta la edad jubilatoria. La edad requerida para el retiro sube de 60 a 65 años, pero también prevé una gradualidad. A ver, esa parte, ¿cómo la sintetiza usted? Los nacidos en el año 73, que hoy tienen 49 años, 50 cuando entre en vigencia la ley, va a ser la primera generación que tendría que dilatar el retiro hasta los 63 años, que es la edad media actual, salvo que tuviera una larga carrera laboral. Eso lo que significa es que ya hoy tuviera 30 años de trabajo, o que en aquel momento tenga ya 40 o más años de trabajo. Y durante el periodo que va hasta el 2032, no hay ningún cambio que impacte en la jubilación de aquellas personas que configuren la causal común, es decir, se siguen rigiendo por las reglas que están vigentes hoy. Es decir, que el periodo de convergencia de 20 años tiene 2 subperiodos, uno hasta el 2032, por el cual se siguen aplicando las reglas actuales, y uno de 10 años, donde se da esa progresión que tú indicabas en la presentación del proyecto. Por supuesto, estamos sintetizando un proyecto larguísimo. ¿Qué agrega? ¿Algún otro componente del texto que sea importante en este momento, en este lugar? Yo creo que ese resumen es muy bueno para sintetizar el proyecto. Bien. Vayamos a algunos
puntos que han estado en debate, algunos hechos de los últimos días, de las últimas semanas. Uno de los socios de la coalición que más cambios propuso es Cabildo Abierto. Armó un documento donde incluía 15 modificaciones que en su mayoría fueron descartadas por los senadores blancos y colorados. ¿Por qué? Ahora le pregunto a usted como redactor, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Eran cambios que desvirtuaban la reforma? Esto ha tenido un proceso de negociaciones que viene por etapas, ¿verdad? El Poder Ejecutivo en el mes de julio puso como de manifiesto el anteproyecto, allí se lo entregó a los socios de la coalición y también a la oposición. De la oposición no hubo aportaciones, pero sí de los socios de la coalición. Allí Partido Colorado, Cabildo, Partido Independiente presentaron un conjunto de iniciativas que fueron evaluadas en conjunto y se acordó tomar algunas y otras no. Eso es la base del acuerdo. En esta instancia, es decir, naturalmente siempre cuando se va al análisis fino, artículo por artículo, pueden aparecer, digamos, otras preocupaciones, y esas fueron tomadas. No se toman aquellas que ya fueron objeto de análisis en la primera etapa. Uh-huh. Un reclamo que era central para Cabildo Abierto era la modificación de la base de cálculo sobre la que se aplicarían las tasas de reemplazo de los nuevos pasivos. Acá hay un punto, ¿no? Acá hay un tema importante en esta transformación. Capaz que primero conviene explicar el concepto y cuál es justamente la importancia, ¿no? Claro. En el componente de reparto, lo que también le llamamos Pilar 1, lo que es BPS, caja militar, caja policial, y hablo de caja para sintetizar, ¿verdad? Es decir, bancaria, notarial, profesionales. La fórmula de cálculo tiene 4 componentes. Uno es una base monetaria, un salario de referencia. A ese es el punto que apuntaba Cabildo. Después viene qué porcentaje se aplica según la cantidad de años de edad y de trabajo que tenga la persona. Después vienen un piso mínimo y un techo. Esos son los 4 componentes de la fórmula de cálculo sintetizados. Este planteo de Cabildo apuntaba al primer componente, el salario de referencia. Ese salario de referencia hoy es el que presenta mayor heterogeneidad entre las cajas. Y tenemos el militar por el régimen de la 14.157, se aplica el último mes o eventualmente algún salario incluso mayor. En profesionales son los 3 últimos años, promedio de los 3 últimos años. Siempre que hablo de promedio es actualizado por índice medio de salarios, salvo el notarial. En el caso de policías y en el caso de militares, por la reforma del 2018, se promedian los 5 últimos años. En el caso de bancaria y de Banco de Previsión Social, son los 10 últimos que no pueden superar los 20 mejores más un 5 o los 20 mejores, si fuera más conveniente. Y el notarial son los 30 mejores ajustados por IPC, no por índice medio de salario. Es interesante ese resumen que acaba de hacer, porque creo que los oyentes, yo mismo, no teníamos quizás conciencia de esa enorme dispersión, ¿no? Claro. de la existencia de criterios tan diferentes. Sí, que vamos desde el último mes hasta 30 años, es decir, poniéndonos en los extremos. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace el sistema previsional común? 25 mejores años. No vamos al extremo de notarial, aunque gran parte de la legislación comparada está yendo hacia tomar prácticamente toda la vida activa, porque en verdad eso es lo que hace a lo que es el esfuerzo de aportación de la persona. Obviamente, si tomamos un periodo muy pequeño al final, estamos tomando el periodo generalmente de mayor nivel salarial, sobre todo si hablamos de funcionarios públicos, ¿verdad? La actividad privada no necesariamente es así. Entonces, allí hay un punto, y ese es un punto central de la reforma. Entonces, el proyecto propone 25 años. 25 mejores años. El promedio de los 25 mejores años. Cabildo Abierto planteaba que el promedio fuera como máximo por los últimos 15 años. Claro, y eso es un retroceso. A ver. Eso es un retroceso porque si realmente, hoy ya tenemos los 20 mejores en BPS, que es el núcleo. Por lo tanto, si allí se pasara a los 15, lo que hay allí es un cambio de una regla que lo que significa es un mayor costo y que no tiene un sentido que haga a la contributividad del sistema, e incluso visto desde la perspectiva de la solidaridad,
Es decir, la solidaridad que tenemos los activos con la población en situación de pasividad no es la de un periodo final, es la que tenemos a lo largo de toda nuestra carrera. Es decir, por lo tanto, es decir, en la medida que son salarios que se actualizan por un índice que es confiable, como el índice medio de salarios, o el notarial por el IPC, es decir, no hay una razón para acortar ese periodo. Es una medida que va en contra de lo que es la trayectoria que debe llevar el sistema. Sí, usted conoce los fundamentos, ¿no? Decía Cabildo Abierto que con la reforma tal cual está planteada se producirá una rebaja importante de las pasividades, fundamentalmente en los sectores con carreras laborales piramidales con significativo crecimiento del salario, ¿no? ¿Y sabe cuál es la que tiene mayor significativo crecimiento del salario? Militar. Para usted entonces este reclamo tiene nombre y apellido, entre comillas. Y bueno, ese crecimiento, el mayor crecimiento está allí, porque el periodo extenso no impacta en aquellos sectores que tienen, digamos, una carrera relativamente plana, como pueden ser, por ejemplo, los trabajadores no calificados. Los primeros deciles de BPS tienen carreras que son muy acotadas. La de policial es muy acotada también. Es decir, allí hay nosotros hemos medido y todos los participantes de este proceso conocen lo que son las curvas salariales de los diferentes sectores de actividad. Y bueno, allí ha habido una diferencia que se ha saldado, entiendo, con el mantenimiento de lo propuesto en el proyecto. Usted dijo recién, se ha saldado, entiendo. Mi pregunta siguiente es, ¿este es un tema cerrado? ¿Por qué? ¿Por qué se lo pregunto? Porque Cabildo Abierto anunció que ahora, en la votación en el plenario del Senado, se va a sumar a la mayoría del oficialismo justamente para no entorpecer la aprobación del proyecto antes de fin de año, para que efectivamente el proyecto avance en la primera Cámara. Pero desde ya advierte que va a insistir con estos cambios en diputados. Cada uno será responsable de sus actos, Emiliano. ¿Cómo imagina usted la etapa de la Cámara de Diputados en este sentido? No la puedo imaginar, no lo sé. Este es un proceso que viene cumpliendo etapas y que las viene cumpliendo satisfactoriamente, y entiendo que en diputados no va a ser diferente. Por lo tanto habrá que conversar, dialogar, intercambiar, pero hay atributos del sistema que deben mantenerse necesariamente. Sí, no, se lo pregunto teniendo en cuenta que claro, la Cámara de Diputados es muy diferente al Senado, ¿no? Para empezar por la cantidad de legisladores implicados y por la historia, ¿no? Cómo las posiciones se dispersan mucho, se abren mucho, cómo puede llegar a ocurrir que un legislador, por ejemplo, un legislador del oficialismo, le complique al Poder Ejecutivo Ha pasado. Sí, pensemos en el gobierno anterior, ¿no? En el gobierno de Tabaré Vázquez, temas vinculados con la seguridad social, la caja militar, ¿no? La posición que tuvo en su momento Darío Pérez, ¿no? Ahí tuvimos un ejemplo, ¿no? De lo que puede pasar en la Cámara de Diputados. Emiliano, como en todo este proceso, trabajaremos con la cabeza lo más abierta posible, teniendo siempre presente que el sistema, la reforma, tiene que tener atributos que tiene que cumplir. Volveremos a eso en todo caso dentro de unos minutos a la segunda Cámara, pero ahora le propongo que cambiemos y vayamos a otro aspecto. Seguimos en diálogo con el doctor Rodolfo Saldain, que ha sido el principal redactor del proyecto de reforma del sistema previsional. Estamos averiguando cómo queda el texto ahora que ya va a la votación en la primera Cámara, en el Senado. Otros cuestionamientos, y especialmente fuertes en los últimos días, vienen a propósito de la caja notarial. La Asociación de Escribanos del Uruguay, la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial, la Asociación de Empleados de la Caja Notarial, están reclamando que esa caja sea excluida de la reforma jubilatoria que planteó el gobierno. Por ejemplo, Miguel Corradi defendió la autonomía de la caja notarial, afirmó que su inclusión en el sistema, el nuevo, el sistema previsional común, no es buena ni para sus afiliados porque no asegura mayores prestaciones, ni para la caja porque el proyecto no asegura una solución a largo plazo. Tengo alguna otra frase que manejó, pero sobre esto, ¿qué dice usted? Me parece razonable que la caja mantenga una posición de esas características, pero no estamos de acuerdo. Acá estamos caminando hacia un sistema previsional común. La caja notarial es una caja que tiene una gobernanza que ha demostrado ser eficiente,
no podemos decir lo mismo de otras paraestatales, pero sin embargo tiene también una situación financiera que está lejos de ser solvente. Ajá. En los 3 escenarios que conocemos proyectados por la Caja Notarial, en los 3 lo que varía es el año en el que se le agota su patrimonio. ¿Cómo es esto? Claro. La Caja Notarial tiene sus servicios de asesoramiento en materia actuarial y en los diferentes supuestos de trabajo que ha venido planteando post-reforma, el último fue entregado en marzo del 2022, lo que varía es el año en que se le agota el patrimonio. Eso es una luz amarilla importante. Mire, tengo acá uno de los avisos que está publicando la Asociación de Escribanos en la prensa. Si la caja notarial funciona, ¿por qué cambiarla? Es la pregunta. El texto es breve, dice: ante la actual propuesta de reforma del sistema previsional, los escribanos recordamos que la caja notarial lleva 81 años administrando jubilaciones sin pedir dinero al Estado. En 2019 subimos los aportes y la edad de jubilación y la caja siguió siendo autosustentable. Los escribanos no tenemos ni queremos privilegios, nos hacemos cargo de nuestras jubilaciones de forma libre y responsable, por eso decimos no a cambiar nuestra caja. ¿Qué responde usted? Emiliano, cuando empezamos a trabajar en la comisión, decidimos empezar por caja notarial, y estoy hablando ya de diciembre del 2020, hace ya 2 años. ¿Por qué? Porque en el 2019 Caja Notarial había hecho una reforma con el contenido que está indicado allí en ese comunicado, una reforma en un sentido correcto, elevando la edad normal de retiro a los 65 años y con un periodo de transición probablemente muy extenso. También en el 2019 la Caja Notarial rebajó las jubilaciones de una manera menor a lo que lo tuvo que hacer Caja Bancaria en el año 2008, pero también allí había procesado una rebaja de las jubilaciones. Para sorpresa nuestra, el planteo de la Caja Notarial fue que tenía una situación de debilidad financiera y pedía en aquel momento auxilio. Afortunadamente... Allí, en aquel momento sí pedía auxilio al Estado. Exacto, porque es muy frágil, porque es un colectivo muy pequeño y muy expuesto a variaciones del mercado, por ejemplo, el volumen de operaciones con intervención notarial. Es decir, en este momento, afortunadamente, eso se ha recuperado y es un buen momento, pero es una caja que está lejos de tener el nivel de capitalización que debería tener para asegurar una solvencia de muy largo plazo. Pensemos, en 20 años su patrimonio estaría quedando en 0, o en 20, 25, según el escenario. Eso es una luz amarilla, es una situación similar a la que tenía hace 15 años la Caja de Profesionales. Es decir, la gobernanza de la Caja Notarial, lo reitero y lo subrayo porque creo que eso es importante, es muy buena, muy diferente de la experiencia que hemos vivido con Caja de Profesionales, pero está lejos de ser una caja que tenga, digamos, una situación financiera asegurada en el mediano y en el largo plazo. La inclusión en el proyecto de reforma es también central porque ahí también hay una percepción de lo que es del financiamiento de la caja notarial que varía entre lo que es la norma jurídica y lo que percibe el usuario del servicio notarial. El usuario del servicio notarial percibe que el Montevideo notarial lo paga él. Es decir, los escribanos sostienen, y con razón jurídica, probablemente no económica, que en verdad lo paga el escribano. Es decir, bueno, a ver, ¿y cuál era la solución que nos planteaba Caja Notarial hace 2 años? Subamos los tributos afectados a la caja. Es decir, no pide asistencia financiera al Estado, como sí, está dándose en otros casos. Es decir, pero tampoco tiene una situación que sea de una solvencia asegurada. Y desde el punto de vista de las prestaciones, un esquema que ajusta 30 años por IPC seguramente no da mejores prestaciones que el componente totalmente autofinanciado que se le está proponiendo, ajustado por un régimen de ahorro como el de
las administradoras de fondos de ahorro previsional. Allí estamos dispuestos también a conversar opciones, ¿verdad? Es decir, no necesariamente tienen que ir a que sus afiliados pasen a estar afiliados concretamente a una AFAP, si es que la Caja entiende, por ejemplo, que ellos están en condiciones de administrar un fondo de ahorro, pero con un régimen igual para ese componente al de las AFAPs, ¿verdad? Ajá. A ver si entiendo bien. La caja notarial podría ser la AFAP de los escribanos, algo así. Podría. Pero vio que ellos manejan además otro tipo de argumentos, ¿no? Dice que la inclusión de la caja en el proyecto tampoco es bueno para el país y sus recursos, dado que el Estado se verá obligado a subsidiar el periodo de transición por 30 años o más para el pago de las actuales pasividades de la misma, un costo que supera los $900 millones según los cálculos que manejó Miguel Corradi, el presidente de la caja. Sobre esto, ¿qué dice? Se han hecho todos los cálculos. El pasaje, obviamente, a un sistema de ahorro, a un sistema autofinanciado, tiene un costo de transición. Ese costo de transición está estimado para todas las entidades comprendidas en la reforma, incluso para el BPS, porque hay parte de los nuevos trabajadores de BPS que no optan por incorporarse al sistema mixto. Es un costo que está asumido y es un costo que en el largo plazo, en verdad, lo que hace es sanear las finanzas públicas, porque un sistema como el de las cajas paraestatales o militares o policial, son sistemas que al no tener el autofinanciamiento, lo que tienen es una deuda implícita de proporciones mucho mayores que las que se implica el costo de transición. Y en el caso de notarial son unos cientos de altas por año, ¿verdad? Eso está bien estimado. Seguimos dentro de unos minutos con el doctor Rodolfo Saldain viendo otros aspectos que se han discutido en estos últimos días a propósito del proyecto de reforma del sistema provisional tal cual sale, tal cual está por salir de la comisión especializada del Senado. El gobierno terminará el año con una de sus principales iniciativas encaminada. El próximo lunes, el proyecto de ley de reforma del sistema previsional comienza a ser votado en la comisión especial que analiza el texto en el Senado. Después, la semana siguiente, el martes 27, inicia el tratamiento en el plenario de la Cámara Alta, donde la votación está prevista termine el jueves 29. Ese día el texto tendría entonces la media sanción, que deja hasta ahora la discusión como queda, a grandes rasgos, el proyecto. Estamos conversando con el doctor Rodolfo Saldain, abogado especializado en Derechos del Trabajo y Seguridad Social, que fuera presidente del BPS entre 1990 y 1993, y que fue corredactor de la reforma previsional anterior, la gran reforma anterior, la del año 1996. Doctor Saldain, yo recordaba hace un rato al empezar qué es lo que incluye a grandes rasgos el proyecto, ¿no? Se crea el sistema previsional común, al cual van a parar, al cual se integran todas las cajas, digamos, que hoy existen, ¿no? El BPS, la caja militar, por llamarla de alguna manera, la caja policial, la caja de jubilaciones y pensiones bancarias, la caja notarial de seguridad social, la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Hago este subrayado porque había preguntas que venían de la audiencia hace un ratito. ¿La caja militar también queda comprendida en estos cambios? ¿No? Eso quería saber Carla. Sí, efectivamente, ¿no? La caja militar queda comprendida, ¿no? Sí. Bien. A partir de la creación del sistema previsional común, todas las personas que desarrollan actividad laboral tendrán que hacer aportes al sistema de reparto solidario y al mismo tiempo al sistema de ahorro individual. El proyecto además aumenta la edad jubilatoria, que sube de 60 a 65 años en un proceso gradual, etcétera. ¿Para qué? En dos palabras, los objetivos, más allá de lo que incluye el proyecto, ¿qué se busca con estos cambios? Bien, básicamente los objetivos pueden resumirse de la siguiente manera. Hay un objetivo que tiene que ver con la sustentabilidad del sistema. Hoy el sistema tiene un nivel de gasto público del orden de en total 11 puntos del PIB aproximadamente, y va camino a 13, 14 y más.
Eso hace que la población en edad de trabajar, que en Uruguay empieza a contraerse en muy pocos años por delante, implique una carga muy pesada, pero muy, muy pesada, tanto en materia de aportación como en materia de requerimiento de productividad para ese volumen de población en situación de actividad cada vez más chico. Por lo tanto, un primer objetivo es darle sustentabilidad al sistema y asegurar la garantía de cobro de los beneficios que se están planteando. No hacer lo que hay que hacer en el momento oportuno lleva a situaciones como la que estamos viviendo en Caja de Profesionales, por ejemplo, y no es la única. Por otro lado, el sistema tiene enorme cantidad de heterogeneidades, desigualdades, incoherencias que es necesario regular. Lo que veíamos hoy, por ejemplo, al comienzo de la nota, en materia de, bueno, cómo se calcula la jubilación. Eso no tiene ningún fundamento. El proyecto tiene un principio explicitado en el artículo 2 del proyecto, principio de igualdad ante una misma contingencia, se tiende a una igual cobertura, y esto no implica que no se reconozcan diferencias, que las hay, pero el tratamiento que se reconozca esa diferencia tiene que ser proporcional al fundamento. Por ejemplo, se reconoce un tratamiento diferencial en fallecimiento e incapacidad en acto de servicio de las fuerzas de seguridad, militar y policial, eso tiene sentido. Se reconoce un tratamiento diferencial en actividades que sean particularmente exigentes. Allí tenemos la historia ya muy larga, donde un 7% de los trabajadores de BPS recibe servicios bonificados. Es decir, y se agregan en este caso algunos sectores también en situaciones similares, como construcción rural y eventualmente algún otro, pero son actividades que tienen, digamos, una razón muy sólida para tener alguna consideración en alguno de los aspectos del sistema. Por otro lado, hay una creación, revisión de algunos derechos en aumentarlos. Por ejemplo, en relación a la situación de las personas con discapacidad, tanto severa como discapacidad, como personas con situación de pensiones de invalidez, se les va a reconocer un adicional por aquellos años de trabajo que tienen, y que efectivamente los tienen en la historia laboral. Hay varios miles de personas que aportan y no cobran nada por ese aporte, incluso personas en esa condición. Acá se reconoce un adicional. También hay varios miles de pensionistas a la vejez que tienen años aportados, que hoy les valen cero. También un elemento muy importante de la reforma es habilitar la posibilidad de que la persona jubilada pueda volver a tener algún tipo de actividad si lo desea. Acá está preguntando un oyente, ¿se podrá seguir trabajando después de jubilado? Sí. Como hacen algunos que se jubilan de una caja y trabajan para otra después de la edad de retiro. Bueno, eso es hoy una posibilidad que tienen aproximadamente la mitad de los jubilados, pero la otra mitad de los del sector privado no la tienen en los hechos, porque ¿dónde va a trabajar una persona jubilada? No va a ser empleado público, no va a ser policía, no va a ser bancario. Si va a trabajar en una actividad del sector privado, va a tener, yo qué sé, un pequeño negocio, va a poder tener una sociedad con un hijo, con un hermano, o va a trabajar unas horas en el verano si es que tiene ganas. Y en muchos casos no es porque tenga ganas, en muchos casos porque lo precisa, y hoy ese trabajo se da el negro en una situación de infraprotección. Si realmente ahí hay una mejora que es sustantiva, y que reconoce un derecho humano, que es el que la persona que quiere trabajar pueda trabajar, y además que reconoce algo muy importante, que es, digamos, una de las ventajas de sociedades longevas, que es el patrimonio de la longevidad, ¿verdad? Es decir, es el beneficio que da tener personas con experiencia que pueden seguir aportando desde diferentes sectores. Es decir, la reforma, digamos, no tiene un único fundamento, tiene fundamentos que tienen que ver con lo social, con lo ocupacional, y que tienen que ver, sí, también obviamente con lo financiero. Bueno, vayamos a, decía yo, discusiones, debates que han estado planteando en estos días. Primero, uno que de algún modo tuvo a Saldain como impulsor, como iniciativa. Usted salió a cuestionar al Frente Amplio. Sostuvo que la oposición no está dispuesta a plantear qué es lo que quiere con la reforma y agregó:
hay un intento de utilizar la reforma de la seguridad social para un fin muy menor como el fin electoral inmediato. Llamó la atención que usted, que digamos, jugó un papel importante como técnico en esta materia, se haya metido en el debate político de esta forma. Bueno, sí, a mí mismo también me llamó la atención, pero es verdad, es así, realmente. Es decir, todos sabemos que esta reforma hay que hacerla. Es decir, a ver, no tengo que recordar lo que dijeron los anteriores gobiernos, de los gobiernos del Frente Amplio. Es decir, yo entiendo, desde el lado del PIT-CNT, bueno, está, es decir, la agitación social es parte de su ADN, y entiendo que se opongan y demás. Pero no entiendo que quien aspira a ser gobernante en el país y que sabe que esto hay que hacerlo, decida no hacer propuestas. Realmente me parece, no me parece una actitud responsable, acorde a lo que es el desafío que implica este cambio que todos, y lo subrayo, todos, sabemos que hay que hacer. Lo que resolvió el Frente Amplio, después de una discusión interna, es que por mayoría va a acompañar algunos artículos, en particular que pueden ser beneficiosos para determinados sectores de la población. En general va a votar negativo, pero va, según lo que resolvió por mayoría, va a acompañar algunos artículos del proyecto. Sí, es raro que haya habido alguien en minoría que no quisiera votar cosas beneficiosas para la mayoría. No sé, me cuesta entender esa forma de encarar la vida política y la actuación pública. Por eso es que probablemente hice un comentario de tono político que no es lo habitual. El PIT-CNT, usted mencionó al PIT-CNT. El PIT-CNT acaba de ir de nuevo a comisión en el día de ayer y en el Parlamento insistió en su rechazo a la reforma tal cual está planteada. El presidente Marcelo Abdala dijo haber presentado estimaciones sumamente sólidas que indican que el 33% de los trabajadores cobrarían menos jubilación con el sistema nuevo de lo que percibirían con el régimen vigente, y después agregó esto. Se sostiene con evidencia clara que el proyecto de reforma jubilatoria del gobierno consiste en aumentar la edad de jubilarse, aumentar los años de trabajo y rebajar las jubilaciones. Lamentablemente se incumple el compromiso del presidente de la República de no aumentar los años de edad para jubilarse, y se incumple también un compromiso político de la coalición de gobierno, y es que esta reforma no iba a generar una rebaja en las jubilaciones. Acá tenemos un asunto que ha estado en el debate permanentemente en estas últimas semanas. ¿Qué responde usted? Bueno, yo, primero, el PIT-CNT estaba en contra de la reforma antes de conocer su texto, ¿verdad? Y está bien, es un posicionamiento. Ahora, me parece que el PIT-CNT no debería estar en contra de que a los trabajadores que hoy no se les reconocen años aportados, se les pasen a reconocer. No debería estar en contra de que quienes hoy trabajan en negro puedan trabajar legalmente. Estoy hablando de las personas jubiladas que pueden volver a trabajar. Es decir, pero lo entiendo en la lógica de agitación social que es propia, ¿verdad?, de la ideología de fondo del PIT-CNT. Ahora, en cuanto al tema al otro tema, el tema cuantitativo, sí, efectivamente, el PIT-CNT presentó unas estimaciones, que son unas estimaciones que no responden a criterios que en nuestra opinión sean técnicamente sostenibles, sino que son estimaciones que seleccionan casos. Acá lo importante es ver cuáles son los elementos que tiene el proyecto para permitir asegurar que una vez aquellas personas que tengan que diferir su retiro, el haber mensual que van a recibir sea equivalente al que recibían antes del corrimiento de edades. Y me refiero a lo siguiente. El proyecto está previendo un instrumento totalmente nuevo, el suplemento solidario, que es un instrumento muchísimo más potente que la actual jubilación mínima. Y eso va a beneficiar al 40% de las altas de las personas que estén por el nuevo sistema, sin duda. Por otro lado, en el otro tramo de ingreso, es decir, en el ingreso medio y superior, se está fuera de discusión que quien tiene que trabajar unos años más, sean 2, 3, 4 o 5 como máximo, va a tener más tiempo de ahorro en su cuenta de AFAP, va a tener 5 años más de capitalización y va a tener que ese saldo se va a distribuir en un periodo menor
porque, bueno, va a haber una suba de edad. Es decir, no hay forma que eso de menos. Eso es matemática. Es decir, hay un sector en el medio que va a tener, un sector de, digamos, 20% aproximadamente de las altas, que va a mantener su nivel. Es decir, ahora... Pero Abdala dice 33% de los trabajadores cobrarían menos. Bueno, capaz que está pensando, no sé, en los militares, sí, probablemente haya, digamos, ese es un subrayado interesante. Usted dice que en militares sí podría darse esto, de una rebaja de las jubilaciones. Bueno, hay sectores que son inviables, ¿verdad? Como tienen hoy su sistema. Es decir, el sistema, por ejemplo, bancario, profesional, es decir, allí, digamos, no están con las características que tiene el régimen del BPS. Es decir, y obviamente, es decir, si a quien se le calcula un promedio en 3 años como en profesional o en 5 años como en otros casos, bueno, no es lo mismo que calcularlo en 25. Es decir, digamos, pero en lo que tiene que ver con el núcleo central, con el grueso de la población, los atributos del sistema son los que hemos venido sosteniendo. Es decir, corrida la edad jubilatoria, es decir, el beneficio mensual va a ser equivalente y en muchos casos mayor al que está recibiéndose en la actualidad. ¿Cómo se lauda esta discusión? Pienso en el ciudadano, en el oyente, ¿no? Y bueno, porque se lauda ahora lo estamos escuchando a usted. Hemos escuchado y probablemente escuchemos en una entrevista siguiente, por ejemplo, a representantes del PIT-CNT manejando sus números. Claro. Vamos a tener que hacer una profesión de fe. ¿Le creo a este o le creo al otro? Hay una forma de armar, no sé, un debate que estén acá arriba de la mesa un representante de una y otra postura y crucen los números y se los cuestionen, los avalen. ¿Se podrá hacer eso? Mire, yo creo que la forma en que, digamos, el tema se va a laudar es mirando y viendo cuáles son y han sido las conductas. Quienes hoy están haciendo augurios de que no se van a jubilar la mitad de los uruguayos o que se les va a bajar las jubilaciones 30 y 40%, son los mismos que cuando oportunidad de la ley de urgente consideración decían que iba a haber gatillo fácil, etcétera, etcétera. Eso es pura política. Hay otra lectura, ya que usted plantea eso, hay otra lectura que dice, bueno, cuando se redactó la reforma del año 1986 hubo aspectos que no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, el de los cincuentones y después hubo que repararlo, entonces... El tema de los cincuentones tiene múltiples causas, no solo la reforma del 96, perdón. Tiene también como causa, es decir, la forma en que se interpretaron normas de la reforma por parte de quienes tuvieron que aplicar la normativa, en particular cómo se le computaban a las personas los años anteriores al año 96. No fue solo un tema del texto legal, pero naturalmente siempre se aprende y bueno, en aquel momento la transición fue por razones imperiosas financieras, tuvo 9 meses. Fue de abril del año 96 a diciembre del año 96. En enero del 97 ya regió plenamente el régimen nuevo. Acá es distinto, es una transición mucho más larga, pero bueno... No, pero creo que quienes plantean eso, ese antecedente, van por el lado de... ¿Cómo se puede hablar con tanta seguridad de cuáles van a ser los efectos de una reforma si ya hay antecedentes de una reforma anterior en la que después aparecieron sorpresas? No, Emiliano, no se puede hablar con certezas absolutas en esto porque están en juego, entre otras cosas, comportamientos de las personas y variables que no se pueden manejar, que no son, digamos, matemáticas, que son conductas. Es lo mismo que ocurrió en la reforma, por ejemplo, de flexibilización del año 2008. Se esperaba un determinado volumen de gasto y resultó que fue varias veces superior. Eso fue subrayado por el exministro Astori en más de una oportunidad. Por lo tanto, en este tipo de materias no es posible hacer juicios tajantes, totales, absolutos. Lo que hay que hacer es, sí, y como se ha hecho en este caso, elementos de diseño que lleven a que esos objetivos sean plausibles y que sea posible lograrlos. Pero bueno, entonces, teniendo en cuenta que está planteada
esta discusión sobre qué va a pasar, si va a haber o no un porcentaje significativo que cobre menos, pasividad, etcétera, y teniendo en cuenta cómo lo encara el PIT-CNT, que ha resuelto que va a empezar una campaña de denuncia e información, informar, denunciar en todo el país las características de esta reforma jubilatoria entre los trabajadores, los vecinos, con una red de asambleas en los lugares de trabajo, acciones de carácter territorial que permitan que nuestro pueblo sepa el carácter verdadero que tiene esta reforma. ¿Cómo usted, que ha sido uno de los impulsores y redactores, cómo le parece que se va a dar? ¿Qué va a implicar esta forma en la que el PIT-CNT encare lo que viene? Creo que va a ser son movimientos de agitación social, es decir, que buscan, los objetivos propios de esa estrategia. Dice el PIT-CNT, como... es necesario elevar los costos políticos de una eventual aprobación parlamentaria. Bueno, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es decir, es parte de una estrategia política y cada cual asumirá su responsabilidad. Es decir, el PIT-CNT sabe también que esto hay que hacerlo, ¿no? Es decir, ha decidido transformar esto en combustible de su agitación social y cada cual es responsable de sus actos. Doctor Rodolfo Saldain, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar próximamente. Un gusto como siempre, Emiliano.